entonces se han mantenido en contacto, por ejemplo, en Venezuela, que es muy difícil porque el Internet es muy inestable, muy intervenido por el gobierno. Entonces el gobierno lo interviene, lo fiscaliza. corta, quita, en fin. Y sin embargo ellos hacen todo lo posible. Imagínense, en el delta Amacuro, el delta en el que desemboca el Orinoco en el Atlántico. Allá tenemos una vastísima misión en medio de la selva, pues es un territorio selvático, tierras muy bellas, habitado por pueblos indígenas, venezolanos. Y allá, pues nuestros misioneros lograron con estos medios, pues en la medida en que el gobierno los deja, y también aquí en Colombia, por supuesto, en el Chocó, nuestras parroquias populares, en Sincelejo, en Cartagena, en Barranquilla, en Cali tenemos 2 parroquias, bueno, y entonces todo se hace a través de estos medios, la Eucaristía, el contacto con los fieles. Han aprendido, los jóvenes sabían, los mayores han aprendido. Qué bueno, padre. Bueno, entonces ya estamos, a ver, ya estamos 13, ya son las 8:05, yo creo que podríamos comenzar. ¿Está habilitada la compartición, Héctor Luis? Sí, señor, sí, señor. Bueno, miren, yo voy a compartir la pantalla para la clase de hoy. Tenemos esto, preparé esto, y entonces esta clase la vamos a dedicar, creo que es la penúltima clase que tenemos, ¿no es verdad? Sí, Sí, señor. señor, así es. Sí, padre. Entonces, no podemos dejar de dedicarla a un escrito muy importante del Nuevo Testamento, de los escritos del Nuevo Testamento que corresponden a nuestro programa de este semestre. Nuestro programa de este semestre se vio aumentado porque inicialmente me habían dicho que Apocalipsis y los otros escritos, que eran las cartas católicas y Hebreos. Pero después me dijeron que por favor les diera algunas clases que tuvieran que ver con Juan, el Evangelio, el cuarto Evangelio, y las epístolas joánicas. Entonces el curso se agrandó un poco, se engordó, digámoslo así. Entonces por eso de pronto no hemos podido profundizar en la medida en que hubiéramos querido. Entonces, por lo menos esta clase y de pronto parte de la última clase, dedicársela a la carta a los hebreos, que como vamos a ver, es un texto muy importante. Claro que hablar de importancia en la Sagrada Escritura, pues ustedes saben que todo es importante, ¿no? A su medida, a su manera, pero todo es importante, es la palabra de Dios. Entonces, voy a pedirle a Marco Tulio González que si está... No ha entrado, padre. No se ha conectado, bueno, padre. No se ha conectado. Vea, tengo la habilidad para designar como lector precisamente al que no ha... Bueno, entonces dejémoslo al libre arbitrio, alguno que quiera leer el bello prólogo Hebreos. o encabezamiento de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Muchas Terminamos veces aprendiéndonos lo de memoria, ¿no? Normalmente ya es un texto que uno recuerda fácilmente, es tan bello, es tan importante, es tan lleno de significado y de doctrina cristológica que termina uno teniéndolo no solo en la Biblia, sino en el corazón y en la memoria. Leamos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Muy bien. Entonces, pues Dios nos ha hablado, nos habla, nos sigue hablando. Y nos sigue hablando en la palabra de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos dice estos versículos, entre otras cosas muy importantes. Su Hijo, por quien hizo los mundos. Qué bella expresión, ¿no? El universo siempre presente en nuestra fe. Lo primero que decimos cuando recitamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y Dios creó los cielos y la tierra por su Hijo Jesucristo. Y en este mismo pasaje dice que la palabra del Hijo sostiene el universo. Es un motivo paulino, lo encontramos en los himnos, en Colosenses y en Efesios, en los himnos cristológicos, paulinos de la escuela paulina, ¿no? Y estos 4 versículos pues son como una visión casi que apocalíptica, como el trono de Dios allá sentado a la derecha de la majestad, se sentó después de haber realizado la purificación, que es un tema que va a aparecer en el escrito en Hebreos, que llamamos Hebreos, y se nos dice superior a todo, a los ángeles. Tal vez ya se suscitaban, digámoslo así, especulaciones en torno a los ángeles, los arcángeles, los tronos, las dominaciones, de eso que también encontramos pasajes en las cartas paulinas. Y como son las cosas 20 siglos después, ¿no? Todavía hay gente, ¿no?, que se ha banalizado un poco esto de los ángeles, ¿no? Los angelitos, y encontramos en los almacenes de checheritos, imagencitas de ángeles y devociones a los ángeles, y que dice que uno le puede dar órdenes al ángel de la guarda, y todas estas cosas, especulación en torno a los nombres de los ángeles, como una especie de angelología popular, que no podemos despreciar del todo, porque todas estas cosas manifiestan de algún modo la religiosidad, la necesidad de contacto con lo divino de la gente. Pero miren que ya en aquella época pudo haberse suscitado esta especulación, estas, digamos, pensamientos, ideas, y la gente se entretenía y se distraía de lo esencial. Y entonces el autor nos dice, no, señor, por encima de todo, de los ángeles y de cualquier otro ser que uno pueda entrever, imaginar, o en el que pueda uno creer, el Hijo sentado a la derecha de la majestad, porque a él le ha sido dado el nombre. El nombre. ¿Y Sobre cuál todo es el nombre. nombre? El nombre de Dios, de Hijo de Dios. Entonces, miren, eso es todo un texto cristológico, ¿no? Bueno, entonces esa es nuestra reflexión. Adoramos a nuestro Señor. Humildemente, al comenzar esta clase, le pedimos que nos ilumine con su espíritu y nos conceda escuchar su palabra, la palabra por la cual Dios hizo el mundo, la palabra por la cual Él mismo, el Hijo, sostiene la existencia del universo. Y hoy, este 21 de noviembre, pues nuestra oración a la Santísima Virgen María se hace, digamos, más intensa, más emocionada, más sentida en el día de su presentación en el templo. Los invito a que recitemos con amor y con fe, con ternura, pensando en nuestros seres queridos, en la iglesia, en los que sufren. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Bendito es bendito es el fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros, por nosotros ahora y pecadores, en la hora. ahora la y muerte. en la hora Amén. de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, y como siempre, pues quise buscar una imagen que nos ilustrara el texto, en fin, una imagen para, pues estamos en el mundo de la imagen,
y electrónica, ¿no? Y es una maravilla. Antes uno no podía hacer estas gracias, uno no podía llevar al tablero. Yo me acuerdo que tenía que hacer los mapas, ¿no? Para las explicaciones bíblicas, los tenía que hacer yo mismo, porque pues en las universidades se las daban de tener todos los materiales, pero no, yo tenía que calcarlos, ¿no? Unos mapas grandes, en fin. En cambio, miren, esto no es sino dar un clic y encuentra uno. Esta imagen es muy bella. Representa la presentación de la Santísima Virgen María. El templo está aquí representado, ¿no? Un templete más bien. Es una imagen muy bella. Miren el azul del fondo, ¿no? ¿Con qué lograrían los pintores? Entonces aquí pues se supone que esta es Santa Ana. Y aquí se supone por el halo que este es San Joaquín. Y estos ancianos pues representarán el Antiguo Testamento, las vírgenes, el pueblo, el sumo sacerdote recibiéndola, ¿no? Ella vestida de blanco. Está representada mayorcita cuando, como vamos a ver, el episodio dice que fue presentada a los 3 años de edad, ¿no? Bueno, entonces miren, la imagen es una pintura al fresco, o sea, es una técnica muy complicada, muy difícil. Son pinturas minerales con, digamos, pegantes especiales sobre una pared preparada especialmente. Tiene que llevar una cierta cantidad y un cierto tipo de arena. No se puede, un fresco no se puede pintar en cualquier pared porque con el tiempo se va a borrar. Ese fresco está en la capilla degli Scrovegni, una familia rica que decidió construir una capilla y consiguió a uno de los pintores más importantes de su tiempo, de la época en que, en Padua, en Italia, la ciudad de San Antonio de Padua, ¿no? Es una capillita hermosamente decorada por Giotto di Bandone, un pintor del Renacimiento, del pre-Renacimiento italiano, 1267-1337. Como ahí van a tener el nombre, pueden buscar en internet imágenes de esta capilla, verán la maravilla. Una capilla, toda ella, las paredes, el techo, bueno, yo creo que hasta el piso, pero el piso no es pintura, sino que es un magnífico mosaico de piedra, ¿no? Muy bello. Verán toda la capilla representando pues escenas de la Biblia, escenas de la vida de la Virgen, etcétera, lo que se llamaba la Biblia de los pobres, porque los pobres no tenían acceso al texto bíblico. Y entonces, ¿cuál era la Biblia de los pobres? ¿Dónde leían los pobres la Biblia? Además eran analfabetas, ¿no? La mayoría. Entonces, ¿cómo hacían? ¿Cómo les llegaba? ¿Cómo conocían los pobres la Biblia? Con las imágenes. En las iglesias, en las imágenes, en las pinturas sobre todo. Y cuando uno va, yo creo que algunos de ustedes lo han hecho, han ido a Europa, a Italia, en fin, entonces uno se maravilla. Francamente, hay iglesias en Italia y en otros lugares también de Europa que prácticamente son la Biblia en imágenes. Y entonces los pobres entraban y se deleitaban y alguien les decía, o ellos mismos, como oían en la predicación de la historia bíblica, pues este no es saliendo del arca, pues este es Abraham sacrificando a Isaac, pues este debe ser, no, aquí están bautizando al Señor, aquí están haciendo en el pesebre, y claro, cuando veían esto, pues, le está presentando a la Virgen en el templo, allá están Santa Ana y San Joaquín, ¿no? Esa era una forma de evangelización, de poner a la gente en contacto con la palabra de Dios, que por otra parte escuchaban en latín y ya no entendían bien el latín porque ya habían nacido las lenguas modernas, ¿no? Las lenguas romances para los países del sur de Europa y las lenguas, digamos, anglosajonas para el norte de Europa. Pero así, y piensen que aquí también en América pasó algo igual, similar.
Cuando entramos a nuestras iglesias coloniales, entonces las pinturas, las imágenes talladas, las esculturas. Claro, el pueblo no sabía leer, el pueblo oía la Biblia en latín. Entonces, ¿cómo se ilustraba? Entrando al templo, y en el templo, pues obviamente decía, ¡ay, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo! ¡Ay, la Virgen María y San José llevando al niño a presentarlo en el templo! Nuestra Señora de la Candelaria, etcétera, ¿no? Basta entrar a alguna de las iglesias del centro de Bogotá, San Francisco, ahora ha sido restaurada hermosamente la iglesia de San Ignacio, ahí arribita del Capitolio, de los jesuitas. Está Santa Clara convertida en museo, ¿no? Es una cosa preciosísima, ya podrán ver, y entonces era, todavía en nuestros templos, bueno, ahora el arte moderno, ya no hay tantas representaciones, pero ya tenemos la Biblia. Bueno, perdonen que me alargue. Vamos a decir algo, esto sobre la imagen que es tan bella, ¿no? Me parece muy bella. De la Virgen, de la vida de la Virgen María, Madre de nuestro Señor, solo sabemos lo que nos dicen los evangelios, que es mucho, muchísimo, es lo esencial, pero que también es muy poco, no es una biografía de la Virgen. No se nos dice dónde nació, ni quiénes fueron sus padres, ni dónde vivía, ni qué educación pudo haber recibido o si no la recibió. De eso no dicen nada. Bueno, todos sabemos qué nos dicen los evangelios, qué nos dice el Nuevo Testamento de la Virgen. Por el Evangelio apócrifo de Santiago, se debe referir, debe ser el Santiago el menor, el hermano del Señor, que sería el que sabría algo de no, se lo atribuirían a él, que sería el que sabría algo de la familia, me imagino yo, ¿no? Es un escrito cristiano apócrifo del siglo II o III, es muy antiguo, pero ya es posterior a los evangelios. Este evangelio apócrifo de Santiago nos conserva tradiciones populares cristianas de los orígenes, ¿no?, de la iglesia, acerca del milagroso nacimiento de la Santísima Virgen María en Jerusalén. La ubica este apócrifo, ¿no? Nos dice que nació en Jerusalén, que sus padres vivían en Jerusalén. Celebramos la fiesta del nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre. Y el apócrifo de Santiago nos dice que fue en Jerusalén. Y nos da el nombre de sus padres. Por este texto lo conocemos, no por los evangelios. Joaquín y Ana, cuya memoria litúrgica celebramos el 26 de julio. Allí mismo, en este evangelio apócrifo, leemos, a propósito de nuestra celebración de hoy, que a sus 3 años la presentaron a Dios en el templo, porque habían prometido ofrecérsela, ofrecerle el hijo que les diera, si les daba un hijo o una hija, puesto que eran estériles, el tema de la esterilidad en la Biblia, ¿no? Que es como una especie es un género literario. ¿Qué nos quiere decir eso de que todas las madres de todos los personajes importantes eran estériles? Entonces, que era un problema de salud, pues, de las mujeres en esa época y en esa región. Hombre, no, eso tiene que tener un significado, algo significa eso, ¿no? O sea, que estos hijos son don de Dios, ¿no? Que lo que van a hacer estos hijos o hijas son un don inmenso de Dios, ¿no? Más allá de las posibilidades humanas, digámoslo así. Bien, entonces, allí mismo, en ese apócrifo y en otros textos, leemos que, que fue presentada a los 3 años. Otros escritos legendarios nos dicen que más tarde, siendo una jovencita, había sido puesta bajo la tutela de viudas y de vírgenes en una institución dependiente del templo, una especie de escuela de colegio, llamémoslo así, para niñas nobles, en donde habría sido educada hasta ser dada en matrimonio bajo la tutela del sumo sacerdote a San José. Pero todo eso, bueno, ¿no? Se trata de bellas leyendas que testimonian
la veneración y la devoción del pueblo cristiano a la Madre del Señor. Muy probablemente la Santísima Virgen no recibió educación en ninguna institución de Jerusalén, ni mucho menos, porque no hay ninguna prueba de que eso existiera. Eso es pura fantasía, fantasía cristiana. Pero no la vamos a rechazar, no vamos a decir, ah, qué bobada. No, qué belleza. No, miren, ¿qué queda de eso? Queda de que, hombre, cómo amamos a la Santísima Virgen María. Por eso muchos autores, pintores la representaron leyendo. No era común que a las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, se les enseñara a leer ni a escribir. No era común. Es posible que la Santísima Virgen María no supiera leer y escribir. ¿Y cómo supo entonces? ¿Cómo supo de la palabra de Dios? Oyendo la palabra, escuchándola en la sinagoga, por la tradición que recibió de sus padres, por la tradición que compartían todos los creyentes, ¿no? Esa fue la forma de su digamos, digámoslo así, de su formación religiosa. Obviamente también la plenitud de la gracia, ¿no?, que nosotros afirmamos le concedió Dios, ¿no?, desde el primer instante de su nacimiento. Entonces no vamos a entrar. Bueno, en la Jerusalén cristiana, hubo una época en que Jerusalén fue una sede cristiana importantísima, un patriarcado. En la Jerusalén cristiana se consagró ya en el año 453 una basílica llamada La Nueva, dedicada a Santa María, en la misma explanada del templo, que sobrevivió hasta la época de la ocupación musulmana en el siglo VIII, cuando por supuesto fue destruida y en su lugar se levantó una mezquita, no la de Omar, sino otra mezquita que posteriormente también fue, digamos, destruida para levantar sobre ella la mezquita, o cerca de ella la mezquita de Al-Aqsa. En la explanada del templo ahora no hay ni templos cristianos ni templos judíos. Hay dos grandes mezquitas. Una, la mezquita de Omar, que es la de la cúpula dorada, y otra, la mezquita de Al-Aqsa. Parece que dicha consagración se celebraba en este día, 21 de noviembre, y se hizo común para toda la conmemoración de la consagración de esta basílica dedicada a la Santísima Virgen María, a toda la iglesia bizantina, y por supuesto de allá pasó a la iglesia latina. Oramos en este día, me imagino que a ustedes se les habrá ocurrido, por la congregación de las dominicas de la presentación, ¿no? Así las llamamos, las hermanas de la presentación, de origen francés, la beata Marie Puspan, ¿no? Fundó esta congregación en Francia, no me acuerdo ahora bien la fecha, pero fue por allá, por el siglo XVIII, algo así, siglo XVII, XVIII, eso se puede averiguar fácilmente, que se ha desarrollado de manera prodigiosa, especialmente aquí en Colombia, ¿no? Ustedes seguramente conocen obras, colegios, escuelas, instituciones llevados adelante por estas hermanas dominicas de la presentación. Tienen también misiones, colaboraron con nosotros los claretianos en la misión del Chocó, en Quibdó, en Río Sucio, que es un lugar tan remoto. Allá nuestros misioneros tenían la fraterna compañía de las hermanas de la presentación. Era para ellos un lugar, su casa era para ellos, nuestros misioneros en ese lugar tan difícil, un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar de refugio incluso, y eran esforzadas colaboradoras nuestras. Y en otros muchos lugares, ¿no? Entonces oramos por ellas porque están celebrando la fiesta de su comunidad religiosa, ¿no? Su fiesta titular, por así decirlo. Ellas son religiosas dominicas de la presentación. Bueno, los trabajos. Me perdonan, pero estoy atrasado. Ya los conté cuántos debo y les debo 17 trabajos, ¿no? Algunos repetidos, de a algunos le debo 2 o hasta 3. Me perdonan, pero tuve algunas circunstancias esta semana complicaditas y entonces no me pude poner a tiempo. Era mi intención presentar, pero antes de la próxima clase, queriendo Dios, de la última clase, me pondré al día.
con esos 17 trabajos y los que todavía falten por llegar. Les vuelvo a decir, muy buenos, mi evaluación es muy buena. No lo digo por halagarlos de ninguna manera. Lo digo con toda sinceridad. Me parecen muy buenos. Obviamente hay unos mejores que otros, eso es natural, ¿no? Pero en general la evaluación que hago es muy buena. Me confirmo en que es buen método, no sé. De pronto en la clase de última que tengamos, veremos a ver cómo transcurre, si no hay otro, no sé, no ponen alguna otra actividad, si contamos con todo el tiempo, haremos una evaluación entre nosotros y ustedes participarán en esa evaluación. Y entonces ustedes me dirán, váyanlo pensando para que me digan alguna palabrita sobre el método que he empleado. Como lo he empleado tantas veces, yo creo que es bueno y por eso les propuse como método de evaluación el de leer los textos que estamos estudiando y el tratar de resumirlos, de comentarlos, de estudiarlos personalmente. A mí me parece que es bueno y me parece que han aprendido mucho del mismo texto, no de mí, del texto, de la lectura del texto. Han aprendido mucho del esfuerzo que hacen por compulsar las notas marginales, las notas al pie del texto de los editores, las introducciones, algunos investigan, leen sobre el texto y aprenden muchísimo y me enseñan a mí, de tal manera que para mí leer los trabajos es un repaso de lo poco que sé, un aprendizaje de muchas cosas que no sé, entonces yo los felicito. Y me pondré al día, queriendo Dios, de aquí a la última clase. Y entremos al tema de hoy, a ver si de esto que hemos dicho hasta ahora sobre la fiesta o la celebración litúrgica de hoy, sobre lo de los trabajos, hay alguna cosa. Tienen la palabra, puede intervenir alguno mientras yo me tomo un traguito de tinto y me aclaro la garganta. Padre, yo quería decirle que no se preocupe por estar al día o no al día con lo de los trabajos, porque incluso nosotros mismos no hemos estado al día en los envíos. Entonces, y al igual que todos entendemos pues las responsabilidades que cada uno tiene al margen de las clases, de la escuela, no se preocupe por eso. Nosotros pacientemente esperamos porque usted pacientemente nos ha esperado también. José Luis, muchas Esté gracias. Bueno, tranquilo muy que bien. nosotros no estamos ni afanados ni preocupados esperando una nota. No, tranquilo, padre, no se preocupe. Bien, ya para el final les entregarán la nota. Yo anoto cuidadosamente en la página que me mandaron para calificar. Pongo la nota. Ya saben, siempre muy buena. Para unos mejor, para otros pues, pero buena la nota siempre. No se trata. Aquí venimos es a estudiar con amor, a aprender con amor la palabra de Dios y entonces eso no se puede calificar como se califica un curso de electrónica o un curso de matemáticas. No, la calificación es una calificación, pues digámoslo así, evaluativa. Hombre, sí. Si de pronto alguno se hubiera presentado que alguno no manifestara ningún interés, bueno, se le hubiera llamado la atención con tiempo, pero no ha sido necesario hasta ahora. Bueno, entonces pasemos, gracias a José Luis por su intervención y pasemos a la carta propiamente a los hebreos. Ya es la penúltima clase. Conviene dedicarle algún tiempo a este texto importante, lleno de significado para nuestra vida de fe y literariamente es muy bello. Ustedes que lo han leído, lo han dicho también. A ustedes también los ha impactado. Por lo que he leído, los trabajos que leí sobre la carta a los hebreos, ustedes mismos lo han manifestado, que la lectura seguida del texto, porque uno lo ha oído leer a pedacitos en la iglesia y en desorden, ¿no? De pronto en una oportunidad un pasaje, en otra oportunidad otro pasaje, o en la liturgia de las horas. Pero otra cosa es leerlo de seguido, de corrido, que esa es la experiencia a la que yo les, digamos, les sugiero a los estudiantes, leer los textos de corrido, como un todo, porque así capta uno muchas cosas que no capta en la lectura litúrgica, que es, por así decirlo, parcial.
a pedazos, ¿no? Con todo respeto, podemos empezar, con todo respeto por la palabra de Dios, podemos empezar con una broma. Ustedes dirán, ¿cómo este va a bromear acerca de la palabra de Dios? Hombre, sí, el sentido del humor también. En la Biblia también hay humor. Y ese tema, pues, sería un tema de, digamos, una bonita, por así decirlo, un bonito divertimento, como se dice en italiano. Cuando los músicos, un divertimento. ¿Qué es un divertimento? Pues sí, es una diversión musical. Ah, en la Biblia también, ¿no? Puede haber algo de divertimento, algo de humor. La broma que dice circula entre los biblistas y tal vez ustedes la conocen. La broma dice que la llamada epístola de San Pablo a los hebreos ni es epístola, ni es de San Pablo, ni es a los hebreos. Parece irreverente, irrespetuosa, pero es broma, ¿no? Y así, así hay que tomarla, como se toman las bromas, pues sin darle mayor importancia, que no vaya más allá. Como ustedes ya la leyeron y ya la estudiaron, y muchos de ustedes ya me mandaron el informe de lectura sobre la carta a los hebreos, comprenderán la broma perfectamente, y los que no, pues cuando acaben, ¿no? Cuando la comprenderán. Que la epístola, la llamada epístola de San Pablo a los hebreos, ni es epístola, ni es de San Pablo, ni es a los hebreos. Seriamente, estamos hablando ya seriamente, ¿no? Saliendo de la broma, estamos ante un escrito que literariamente no corresponde al género epistolar. Ustedes lo vieron, los que ya lo leyeron, ¿no? No corresponde, no es una epístola. Ah, no, como las epístolas de San Pablo, digámoslo así, como las epístolas, las 13 epístolas de San Pablo, ni siquiera como la primera, segunda de Pedro, ni siquiera como la de Santiago, que tiene pues todas las características de una epístola. Bueno, eso son cosas más bien, habría que, a no ser por el saludo final, tal vez se la llegó a considerar epístola porque al final tiene un saludo epistolar, pero le falta el encabezamiento epistolar. Hoy leímos los primeros 4 versículos, debían ser un encabezamiento epistolar, debía ser pues alguien. Pablo no se menciona ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo, o Santiago, siervo de Jesucristo. No, aquí no hay ningún nombre. Ni destinatarios a la iglesia de tal o cual, o a las comunidades del Ponto, no. Nada, comienza, es solemnísimo. Comienza un poco como, casi que como el Evangelio de San Juan. Es un prólogo teológico, ¿no? El epílogo sí tiene características, si alguno lo lee, 13, 22, 25. Dice, les ruego, hermanos, que soporten esta exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo se ha marchado. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus guías y a todos los santos. Los saludan los de Italia. La gracia esté con ustedes. Palabra de Dios. Bueno, justo en el momento en que leíamos pasó el avión y no se oyó nada. Entonces volvámoslo a leer por respeto y veneración a la palabra de Dios. Les ruego, hermanos, que soporten esta exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo se ha marchado. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus guías y a todos los santos. Los saludan los de Italia. La gracia esté con ustedes. Es una especie de despedida epistolar y muy seguramente fue este el motivo para considerarla como epístola, ¿no? Que aquí alguien, bueno, entonces, pero no sabemos quién habla.
Pero aquí está digamos, la explicación de por qué se llegó a atribuírsela a San Pablo. Por la mención a Timoteo, que es un personaje obviamente vinculado con San Pablo. Incluso a él iban dirigidas o van dirigidas 2 de las cartas paulinas. Entonces, claro, uno dice Timoteo, entonces debe ser Pablo que está hablando de Timoteo. Y estos versículos son típicamente epistolares, contienen incluso noticias, ¿no? Noticias, digamos, de la vida ordinaria de las comunidades cristianas. Nuestro hermano Timoteo se ha marchado, no nos dice para dónde se ha marchado ni por qué se ha marchado, no, pero dice que se ha marchado. Y que si vuelve, hace un anuncio también típico de una carta, ¿no? Si vuelve Timoteo, voy a veros, iré con él a veros. Nos gustaría saber a quiénes. A los hebreos, y quiénes eran los hebreos. Ahorita diremos alguna palabrita, pero no se menciona a quiénes. Hay 2 cositas interesantes en esta despedida. Saluden a sus guías. O sea, los líderes de la comunidad. ¿Quiénes serían? Los presbíteros, los diáconos, los episcopos, a los guías. No tengo aquí a mano el texto griego para buscar la palabra griega exacta que utiliza, pero es interesante porque quiere decir que se dirige a una comunidad organizada bajo la guía de alguien, de algún grupo, ¿no? Que tiene, digamos, ese ministerio de guiar a la comunidad. Sí, la traducción que acabamos de leer, así también aparece en la Biblia de Jerusalén. Entonces, bien. Y a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los santos son los cristianos. Recuerden que era la designación que se daban a sí mismos. San Pablo llama muy frecuentemente a sus destinatarios, a los santos, ¿no? Los santos no eran los canonizados, los santos eran los bautizados. Los santos, en cierta forma, a pesar de nuestros pecados, de nuestros graves pecados, si los tenemos, y seguramente tenemos pecados que consideramos graves en nuestra conciencia, a pesar de esos pecados, los santos somos nosotros, ¿no? Porque es una santidad no fruto de nuestra, digamos, propia voluntad, sino de la misericordia infinita de Dios que nos santifica. Y os saludan los de Italia. Entonces el que escribió esos versículos finales, o el que los añadió al texto de la carta entre comillas, está con los de Italia, o estuvo con los de Italia. ¿Con quiénes? ¿Quiénes son? Pues deben ser cristianos, pero Italia es muy grande. Algunos supusieron entonces por esto, por la mención de Italia, que la carta, entre comillas, fue escrita desde Roma. Y a veces en los textos, en los manuales divulgativos, ¿no? Explicándole a los fieles, ¿no? Sobre la carta a los hebreos, el comentarista o dice la carta posiblemente fue escrita desde Roma. No hay ningún argumento poderoso para afirmar eso. La afirmación es muy vaga. Os saludan los de Italia. Además, de Italia podía haber gente en otras partes que no eran Italia. Aquí hay italianos, entonces pues, los de Italia podrían estar acá en Colombia. Bueno, eso sobre ese puntico, el motivo epistolar. ¿Por qué no es epístola? Porque no tiene las características propias del género, es un género literario muy definido, epistolar. Para no entretenerme, pues les pongo los ejemplos de las cartas de San Pablo, especialmente las 7 cartas que consideramos auténticas, escritas de su puño y letra, estando él vivo, porque distinguimos otras que fueron escritas por sus discípulos, por la escuela que surgió en torno suyo, que continuó su predicación en cierta forma, su actividad directiva de las comunidades. Bueno, el encabezamiento 1.1.4 no es para nada, ya lo dije, de tipo epistolar, es más bien un prólogo teológico de impactante solemnidad y de importancia doctrinal con el que comenzamos nuestra clase. El nombre de Pablo no aparece en ninguna parte, por eso tampoco es Paulina. Y su atribución al apóstol fue rápidamente contestada
ya en los primeros siglos. Hubo gente que la atribuyó a San Pablo, pero inmediatamente hubo gente que dijo, no, no es de San Pablo, porque no aparece su nombre, ni aparece... Bueno, dicha atribución, ¿por qué se le atribuyó en algún momento a él? Se debe probablemente a algunos contactos teológicos, ¿no?, y literarios que señala la introducción a la Biblia de Jerusalén. Yo se la recomiendo vivamente. La introducción a la Biblia de Jerusalén está muy buena, yo la repasé para preparar la clase y no vamos ya están los textos, el uso de la Sagrada Escritura, usa los textos muy similares a los que usa San Pablo, no muy similares, los mismos, ¿no? Por ejemplo, así para poner un simple ejemplo, cuando habla de la ley antigua otorgada por mediación de ángeles, en el capítulo 2, versículo 2. Pablo dice lo mismo o algo muy parecido en Gálatas 3:19. La prevaricación o pues las faltas, los pecados cometidos por la generación salida de Egipto, que muere durante la travesía en el desierto como una advertencia para los creyentes. En el capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 2, un buen pasaje, largo. Ese mismo tema lo encontramos ya en la primera carta a los Corintios 10, 1 al 3. Cuando habla de los destinatarios como niños que tienen necesidad de la leche materna, en 5:12. Lo dice también San Pablo en 1 Corintios 3, 1, 13. Y la primera carta de Pedro en 1, 2, 2 y así. Ahí siguen otros textos, pero esas no son las únicas, por así decirlo, relaciones de la carta a los hebreos con el epistolario paulino y con la teología de San Pablo. Como veremos, hay otros puntos de contacto que explicarían y justificarían la atribución a San Pablo que algunos hicieron en la antigüedad. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Cómo así que si no, ya sabemos, no es epístola? ¿Cómo así que no es de San Pablo? Entonces, ¿de quién es? Entonces podemos decir muy sinceramente y muy tranquilamente, es un texto anónimo. Ay, entonces, hombre, eso no tiene nada de raro. Es un texto anónimo, eso sí, hay que decir, de la época apostólica o de la época subapostólica, o sea, de la época inmediatamente posterior a la época apostólica, los finales del siglo I. ¿No? Es un texto que procede, que la iglesia recibió, las iglesias recibieron como texto sagrado, inspirado, desde los orígenes, ¿no? Bueno. La broma, entonces ya dijimos, no es epístola. Entonces, ¿qué es? Ah, bueno, sobre el género literario, entonces, parece más bien, tiene un carácter homilético. Un poco también como la primera de Pedro. ¿No? Ella misma se designa como exhortación. Al final, en los versículos finales que leímos ya, que reciban esta exhortación con, dice, que acepten de buena gana esta breve, pues no es tan breve, son 13 capítulos, esta breve exhortación que les he escrito. Bueno, entonces exhortación, ese sería su género literario. ¿Y dónde se exhorta a los creyentes a mantenerse en la fe, etcétera? Uno de los momentos donde la exhortación, incluso hasta el día de hoy, es la homilía. Muy frecuentemente el presidente de la asamblea, el diácono o el presbítero o el diácono o el obispo exhorta a la comunidad después de evocar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Hoy hemos escuchado y la palabra nos dice que Jesús, en fin, y se desarrolla el tema doctrinal de la lectura que se pueda recabar. Y finalmente, sí, hermanos, y entonces, fieles a lo que acabamos de escuchar, esforcémonos y viene la exhortación, ¿no? A vivir en nuestra vida cristiana. Eso es una exhortación, ¿no? Ahora sobre los destinatarios, eso de que no es a los hebreos, pero así la titulamos, Epístola a los Hebreos.
en nuestra Biblia, ¿no? Entonces, puesto que no son mencionados en ninguna parte del escrito, en ninguna parte se dice que los hebreos o que esto va para los hebreos. Oigan, hebreos, lo que les estoy diciendo, lo que les estoy escribiendo, ténganlo en cuenta. No se dice nunca nada sobre hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Para entender eso de que se les haya atribuido a ellos. Es un gentilicio aplicado a los descendientes de Abraham, es decir, a los israelitas, o sea, a los descendientes de un descendiente de Abraham, Israel, Jacob, el patriarca, el padre de las 12 tribus, digámoslo así, que terminaron siendo llamados judíos, tomando la parte por el todo, porque los judíos solo son una partecita de Israel, una tribu de Israel, hay otras 11 tribus, y sin embargo, el gentilicio de judíos se le aplica ahora a todo el pueblo, en parte por la importancia de la tribu de Judá, en parte también porque la tribu de Judá sobrevivió, mientras que las demás tribus pues perdieron su importancia, ¿no? Entonces, pero este gentilicio se aplica a los judíos o a los israelitas descendientes de Abraham, especialmente en ambientes paganos. Por ejemplo, en Génesis 41:12 se habla de los hebreos, o se habla, estamos en la historia de José, se dice de José que es un muchacho hebreo, en Egipto, está en la cárcel, y entonces los ministros del faraón que estaban con él en la cárcel se acuerdan de que allá en la cárcel ese muchacho les descifró los sueños, y el faraón está buscando quien les descifre los sueños, y entonces le dicen, ¡ay, en la cárcel un muchacho hebreo! Y lo mandan traer, lo mandan llamar para que le descifre los sueños al faraón. En Éxodo 1:15, cuando la hija del faraón encuentra la canasta con el niño flotando en las aguas del río, dice, ¡ay, es un niño hebreo! Y en 1:15 es refiriéndose a las parteras de los hebreos, las parteras que no se atrevían a matar a los niños, ¿no? Y en 2:6 ahí sí es el caso de Moisés, del nacimiento de Moisés. Y en otros muchos lugares se les llama hebreos en ambientes paganos. La designación, bueno, procede de un antepasado de los patriarcas bíblicos mencionado en Génesis 10, 21, 24, 25, llamado Heber. Heber, de ahí vendría Ibrim, hebreos. Tal vez era su lengua la que los caracterizaba, tanto que hasta el día de hoy se denomina hebreo al idioma de los israelitas y de los judíos. ¿Qué lengua hablan ellos? El hebreo, o sea, la lengua de los descendientes de este Heber, que son los descendientes de Abraham. Este Heber es mencionado, es un patriarca, digámoslo así, de antes de Abraham, de la época anterior a Abraham. Está en la línea, digamos, genealógica del patriarca Abraham, y por lo tanto en la línea genealógica de todos los descendientes de Abraham. Pero no solo fue Abraham el que descendió de Heber, sino otros muchos pueblos, los árabes, por ejemplo, los palestinos de hoy en día, son tan descendientes de Abraham como los judíos, ¿no? Bueno, entonces esto para entender eso de por qué se la... ¿Por qué? Pero ¿y por qué a ellos, a los hebreos? Tiene que haber alguna razón, no se les menciona nunca. Sí, ya entendemos qué es eso de hebreos, pero entonces, ¿por qué a ellos? ¿Por qué se atribuye esta carta o se piensa que iba dirigida a ellos? Como en este escrito que estamos considerando, se da gran importancia al culto del templo de Jerusalén, no es el tema más importante tampoco, pero es muy importante, ¿no? Y se habla con mucha frecuencia de la ley. Los lectores cristianos supusieron que iba dirigida a quienes más importaban dichos temas, a los judíos convertidos al cristianismo, incluso a grupos de sacerdotes judíos, o algunos sacerdotes judíos que se habían hecho cristianos y en momentos difíciles añoraban
el culto del templo. Algunos suponen eso, que la importancia que en este escrito llamado Carta a los Hebreos se le da al culto en el templo de Jerusalén podría indicar que sus destinatarios tenían problemas con, por así decirlo, el olvido o la caducidad del culto tan solemne del templo, tan bello, en fin, piensen en el libro del Levítico, piensen en Salomón construyendo y consagrando el templo, piensen en Jesús entrando al templo, etcétera, ¿no? Hoy la Virgen María presentada en el templo, las lecturas litúrgicas nos hablan de ella como templo, como arca de Dios, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, mientras yo me tomo otro poquito de... Ánimo, tienen la palabra. Bueno, entonces vamos a Padre, una consulta, una pregunta. ¿Quién pregunta? Perdón, que no vi. John Soto. John, adelante. Bueno, aquí cuando se habla del templo, del sacerdocio, también se menciona la figura de Melquisedec. Esa figura de Melquisedec para los judíos, ¿cómo está vista? Digamos que para nosotros es una prefiguración del sumo sacerdote que es Jesús. En el ámbito judío, ¿cómo se ve esa figura de Melquisedec? Bueno, sí, John, tienes toda la razón, exactamente. Esa es una de las figuras sacerdotales del Antiguo Testamento y que es mencionada aquí en la carta a los Hebreos. Bien. Tú me preguntas concretamente que en el ámbito judío, ¿cómo se ve esta figura de Melquisedec? Y les tengo que confesar que no lo sé. Porque, bueno, mis estudios sobre el judaísmo no llegan hasta ese punto, ¿no? Es muy complicado porque tendría uno que estudiar el judaísmo a profundidad, ¿no? Y uno lo conoce más bien superficialmente en los temas que más corresponden pero yo creo que debe ser una figura también importante para ellos, ¿no? Puesto que está en relación nada menos ni nada más que con Abraham. Y para ellos, pues Abraham es el padre, digamos, no solo de la fe, sino que para nosotros él es el padre en la fe, el primer creyente, y hemos heredado la fe de Abraham, ¿no? Pero para ellos no solo el padre en la fe, para ellos es el padre, llamémoslo así, biológico, genético. Entonces, todo lo que tenga que ver con Abraham, para ellos es muy, muy importante. Si algún día llegan a tener contacto con un rabino, es una de las preguntas que le pueden hacer al rabino. Maestro, porque rabino significa maestro. Cuéntenos, o cuénteme ustedes los judíos, qué imagen se hacen, qué importancia le dan a la figura de Melquisedec. Aquí en nuestra carta, la carta a los Hebreos, es importantísima su figura porque es el fundamento del sacerdocio de Jesucristo, que es un tema que aparece en esta carta, desarrollado muy ampliamente, el sacerdocio de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué el tema del sacerdocio? ¿Por qué tiene que ver Melquisedec con el tema del sacerdocio de Cristo? Era sacerdote, rey de Salem, recuerden el pasaje en el libro del Génesis. Cuando Abraham regresa de una especie de batida contra
digamos, tribus rivales, enemigas, a las cuales ha derrotado, los que habían secuestrado a su sobrino Lot. Y cuando regresa, cargado de botín, le sale al encuentro este personaje misterioso, no se sabe de dónde sale, sin padre, ni madre, ni genealogía. Y Abraham le ofrece a este personaje, debería llevar insignias sacerdotales, porque puesto que Abraham lo reconoce como sacerdote, Abraham le ofrece el diezmo del botín que ha logrado derrotando a los captores de Lot, la 10ª parte. Y Melquisedec, a su vez, ofrece a Dios una especie de sacrificio pacífico. ¿Pacífico por qué? Porque no hay derramamiento de sangre. ¿Y qué ofrece Melquisedec? Ofrece pan y vino. Y entonces, el sacerdocio de Melquisedec es una prefiguración en el Antiguo Testamento, en el Génesis, de lo que será el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo e incluso la Eucaristía cristiana. La relacionamos con el sacerdocio de Melquisedec. Pero exactamente qué opinan o qué piensan o cómo interpretan los judíos actualmente la figura de Melquisedec sería tema de estudiar, no lo sé, para responderle a John. Si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Sí, padre, una preguntita. Dale tú. ¿Quién habla? Luchito y yo. Dale, Luchito, tranquilo. Yo pregunto ahorita, Luchito. Ok, gracias. Padre, aunque esta carta, digamos, no está dirigida a una comunidad específica o algo, de pronto a veces cuando uno lee algunos apartes del texto, le queda la sensación como que le está hablando es como a la iglesia, tal vez porque en ese momento tienen como tan debilitados espiritualmente o tienen alguna confrontación en particular. No sé si estoy bien con esa impresión que me quedó. Sí, claro, obvio. Es una exhortación a la perseverancia en la fe en medio de las dificultades. No se especifica, el texto no dice muy bien qué dificultades estaría sufriendo. Es de suponer que se dirige a una comunidad de cristianos, por supuesto, incluso porque en ocasiones habla en plural, ¿no? Se dirige a alguien en plural. O escuchen bien esta exhortación al final, y creo que hay otros pasajes. Entonces, está dirigida a una comunidad y es de suponer que es una comunidad cristiana, puesto que el texto es cristiano, ¿no? Por supuesto. Ahora, no podemos especificar más. Eso que les dije antes, de que tal vez se trate de una comunidad en la cual hay judíos convertidos, incluso sacerdotes convertidos a la fe cristiana, que añoran, que tienen nostalgia del culto del templo, se deduce de la importancia de ese tema, la importancia del tema de la liturgia del templo, que es evocada con insistencia en algunos pasajes, ¿no? Se habla en concreto, para que no quede tan vago, porque lo tengo más adelante, de la fiesta del Yom Kippur, o sea, del día de la expiación. Ustedes han oído hablar de eso, ¿no? Es una de las grandes, porque todavía la celebran, pero era porque procede está en el libro del Levítico, está legislada la fiesta de la expiación. ¿Y qué era la fiesta de la expiación? Era una fiesta anual, una especie de Yom en hebreo significa día, Kippur significa expiación, día de la expiación, como una especie de miércoles de ceniza. Pues no es que cayera el miércoles, no, pero tiene todo el carácter de lo que nosotros celebramos en el miércoles de ceniza. ¿Qué celebramos? Nuestra condición de pecadores, ¿no? Necesitados del perdón de Dios. No tanto que hacemos rito, ayunamos. Para los judíos es un gran día de ayuno, el más solemne del año. Estaba, digamos, establecido a partir de
ritos descritos en el libro del Levítico, estaba prescrito que ese día el sumo sacerdote sacrificaba unos animales cuya sangre se recogía en copas. Y con la sangre de esos sacrificios entraba el sumo sacerdote al santuario. Recuerden que los sacrificios se realizaban fuera del santuario, en la explanada del templo, sobre el altar de los holocaustos o de los sacrificios que quedaba fuera. En el altar ardía el fuego para quemar las víctimas. Por lo tanto, no podía ser un altar interior, era exterior, al aire libre, para que el humo se pudiera subir. Pero el altar estaba frente al santuario. El santuario era como una especie de, digámoslo así, iglesia como las nuestras, de templo como en los nuestros, cerrado. Tenía dos secciones importantes el santuario. El lugar santo, en donde estaban el altar de los perfumes, donde se quemaba un poco de incienso para perfumar el ambiente y en honor a Dios, por supuesto, el candelabro de los 7 brazos y una mesa con 12 panes que significaban a cada una de las 12 tribus. A ese lugar tenían acceso los sacerdotes diariamente para quemar el incienso, para alimentar las lámparas del candelabro que iluminaban el santuario y para cambiar, semanalmente se cambiaban los panes, ¿no? Los panes después los sacerdotes los consumían, los panes ya ofrecidos, y se ponían panes nuevos, pues para evitar que hubiera panes dañándose en la presencia de Dios. Pero el sumo sacerdote ese día, él solo, el cortejo que lo acompañaba hasta el lugar santo. Digámoslo así, hasta la nave del templo. Solo, absolutamente solo, el sumo sacerdote se atrevía ese día, se le permitía a él solamente entrar ese día en el lugar santísimo, en el santo de los santos, ¿no? En el Debir, que se llamaba en hebreo. ¿Qué había allí en el Debir? Antes de la destrucción del templo de Jerusalén estaba el Arca de la Alianza, y sobre el Arca el propiciatorio, el trono de Dios. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Después en el segundo templo, el templo reconstruido, después del destierro, en el lugar santo no había nada, porque el arca se había perdido, había sido llevada, según la leyenda, a Egipto. Entonces no había nada, las paredes vacías. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote allá adentro? Ofrecía la sangre y asperjaba, metía la mano en la sangre y con la mano, con la mano de hisopo, asperjaba el arca, cuando había arca, y las paredes del templo. Y después salía, volvía a salir al exterior a bendecir al pueblo, que por su bendición obtenía el perdón de sus pecados. Por su bendición y por la sangre de los sacrificios, obviamente por la acción de Dios, que es quien perdona los pecados. Ese ritual está descrito bellamente aquí en nuestra carta a los Hebreos, como ya leyeron ustedes, ¿no? Capítulo 8, ¿no? Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad, lo que dice al comenzar también, en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Y si todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, es necesario que también él tuviera que ofrecer algo. Pero si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote, pues ya hay quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto utilizando cosas que solo son sombra y figura
de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Ahora bien, él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto que es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores, etcétera. Bueno, y hay un momento en el que mencionan el culto y cómo el sumo sacerdote, Cristo es mediador en el capítulo 9, versículo 15 y siguientes, de una nueva alianza, pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna. Después se evoca a Moisés, por eso tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de sangre. En efecto, después de haber leído al pueblo todos los preceptos de la ley, Moisés tomó la sangre de los novillos y machos cabríos mezclada con agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, etcétera. Y sigue hablando, y en un momento dado habla de la entrada del sumo sacerdote en el santuario. Entonces, esto pues como hablando pues de la importancia del sacerdocio, hablando de Melquisedec, hablando de estas cosas. No sé si respondí a la pregunta. De pronto dije más de lo que debía decir. John tenía Muchas otra gracias. pregunta. Sí, padre, una pregunta. En la iglesia hay como dos líneas de pensamiento con respecto a los ángeles. Unos afirman la existencia personal de los ángeles como espíritus puros, con razón, con voluntad, con inteligencia. Y otros lo ven como una especie de figura literaria, simplemente como unos artificios literarios para argumentar algunas cosas. La carta a los hebreos tiene un alto contenido de comparación de los ángeles con Jesús. Pregunto, ¿no sería este un texto muy diciente de que efectivamente los ángeles, como seres personales, espirituales, con razón, con voluntad e inteligencia, existen? Pues comparar una figura literaria con Jesucristo, donde exalta a Jesucristo por encima de los ángeles, pues no tendría ninguna razón de ser si estos no existieran. Bien, muy bien, John. Muy interesante porque Héctor, sí, padre. Héctor es un Luis. tema... ¿Quién? Héctor Luis, padre. Héctor, perdón, Héctor, escúchame. Tranquilo. Bien, muy buena tu pregunta y voy a detenerme en ella porque es muy importante. Y como empezamos hablando de una broma, les voy a contar otra broma que me costó dificultades, me causó problemas. Estaba yo iniciándome como profesor en la Pontificia Bolivariana en Medellín. Y entonces, creo que eran temas de Pentateuco. Creo que fue al principio me tocó dar muchas veces Pentateuco, incluso también a la escuela diaconal el semestre pasado di Pentateuco, y el próximo semestre ya me avisaron que vuelva a dar Pentateuco. Bueno, entonces, por algún motivo, no recuerdo exactamente cuál, se tocó el tema de los ángeles, y yo pues que estaba pues, relativamente joven, tenía unos 30 años, ¿no? Entonces, les conté a los muchachos, uno tratando de ponerle un poco de sal a la clase, les conté a los muchachos el famoso chiste, ¿no? También entre biblistas, ¿no? Ustedes saben que entre los médicos también hacen chistes de médicos y los curas hacemos chistes de curas. No sé si ustedes harán chistes de diáconos, ¿no? Pero bueno, un chiste entre biblistas, un poco atrevido, lo reconozco, y pues me vino bien merecida la reprensión que recibí. Y fue que dije que había un chiste que decía que cuando el arcángel Gabriel se le apareció a la Santísima Virgen María, bendita sea ella, y entonces me excuse por este atrevimiento mío, le dijo, no temas, María, yo soy un género literario. ¿Sí?
Héctor Luis, ¿no? A eso te refieres, ¿no es verdad? Sí, señor, sí, porque es que últimamente digamos que la negación del mundo espiritual y todo lo que tiene y huele a sobrenatural es impresionante, sobre todo a Muy niveles bien. intelectuales muy altos. Entonces uno, inclusive digamos que hay un desprecio y hay una ridiculización por las personas que creemos en los ángeles. Sí, A y mí me este causa, y a mí me causa curiosidad que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está plagada de ángeles que sea un recurso literario y que se reduzca su existencia a un recurso literario simplemente me parece que es nefasto, sobre todo porque hay demasiada evidencia en todas las escrituras. ¿M? Entonces, y sobre y- todo que este pasaje de Hebreos es un pasaje donde compara la superioridad de Jesús con los ángeles. Entonces, si fuera un recurso literario, pues sería absurdo que un autor estuviera comparando a Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores, el nombre sobre todo nombres, sobre una vaina que es ficticia, que es un recurso meramente literario. No tendría sentido. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien planteada tu pregunta y muy bien comentada tu pregunta, ¿no? Yo trataré de responder y voy a seguir con con el famoso chiste, pues, que me costó una reprimenda, porque me reprendió nada menos que el prior del monasterio de los benedictinos allá en Medellín, que nos encontramos después desde haber dicho yo eso en clase. Había entre los alumnos algunos jóvenes estudiantes benedictinos que seguramente le contaron al prior el chistecito que yo eché, que yo dije. Y entonces cuando me presentaron al prior, un hombre venerable, pues yo lo saludé, me le presenté, yo soy Guillermo. Ah, usted es el que no cree en los ángeles, ¿no? Y me echó mi reprimenda. Algo dijo muy parecido a lo que acaba de decir, no se refirió concretamente a los hebreos, pero se refirió a la presencia de los ángeles en la revelación bíblica, en el texto bíblico, ¿no? Lo hizo con mucha discreción, lo hizo con mucha, pues no, nada ofensivo para mí. Le pedí excusa, le dije, perdóneme, excúseme, sí, fue una bobada mía. Bueno, en fin, y comencé a reflexionar sobre el tema, por supuesto, ¿no? Y entonces, ¿a qué conclusión he llegado? He llegado a la siguiente conclusión, que nosotros de Dios no sabemos sino lo que Él nos ha manifestado en la creación maravillosa, hoy está siendo un bello día, y todo refleja la gloria de Dios, su infinita sabiduría, su omnipotencia soberana. Él hace lo que quiera y como quiera. Y hay otro libro, ¿no? El libro de la creación es un libro, eso, la creación, pero está la Sagrada Escritura. Y como nos acaba de decir Héctor Luis, pues entonces la Sagrada Escritura nos habla de los ángeles. Incluso nos los menciona algunos por su nombre, desde el principio hasta el fin. Entonces, nosotros, fieles a la palabra de Dios, hemos de aceptar que estos seres, sean ellos como sean, ¿no? Sean ellos quienes sean, cuantos sean. La Biblia dice que miriadas y miriadas, ¿no? Llámense como se llamen. Son los potentes ejecutores de la voluntad de Dios, absolutamente rendidos a su servicio. Y sabemos cómo la han realizado, ¿no? Trayéndonos la palabra de Dios. Le anunciaron a María. El arcángel Gabriel le dijo a María, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Qué está haciendo Él? Comunicando la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Los ángeles nos transmiten la palabra de Dios, nos la comunican, nos la enseñan, nos permiten reconocerla. Ahora, lo que nos digan los teólogos empleando las mediaciones filosóficas que ellos emplean. ¿Cuáles son las mediaciones filosóficas? Pues las disquisiciones sobre el ser, sobre la distinción entre la naturaleza y la sustancia,
sobre la concepción filosófica de lo que es, filosófico-antropológica de lo que es una persona, qué es ser persona, ¿no? Héctor Luis acaba de decir que son seres personales, dotados de, pues nosotros nos concebimos a nosotros mismos como personas porque estamos, nos identificamos a nosotros mismos, tenemos autoidentidad, yo sé quién soy yo, cómo me llamo yo, tengo recuerdos que me dicen que los ángeles tengan todo esto. Bueno, esa ya es una explicación a partir de las pocas cosas que nosotros podemos saber a través de la filosofía y que van cambiando con el tiempo. Pero de todas maneras, para ir concluyendo, allí están ellos, los ángeles, ¿no? Los mensajeros. No va a tener Dios mensajeros. Ángel significa mensajero, ¿no? Ellos nos traen la palabra de Dios. Ellos son, por así decirlo, nuestro canal de comunicación con Dios. No los vemos, no los oímos, no los sentimos. Sí, muchos santos han dicho que los han visto, que se les han aparecido. ¿Y cómo los han visto? A veces los han descrito, los santos también han dicho, no, se me apareció el arcángel San Gabriel, sí tenía alas. Bueno, miren que ahí está un poco de la cuestión del conocimiento religioso. El conocimiento religioso no es puramente teológico, por supuesto que no es científico. El conocimiento religioso es sobre todo, empleo esa palabra, intuitivo, ¿no? Es algo que captamos un poco sin saber cómo, ¿no? Y entonces, claro, ahí está el tema. Están presentes en la Sagrada Escritura. Hubo personas seguramente en la época en que fue compuesta la llamada carta a los hebreos, ¿no? Habría habido en medio de ellos quienes especulaban acerca de los ángeles, quienes decían, o quienes mejor que especulación acerca de los ángeles, más bien quienes negaban o ponían en tela de juicio la identidad divina de Jesús, considerando que no, que en los cielos de los cielos debía haber seres superiores a este hombre que había sido crucificado, que había experimentado la muerte, pues esos seres celestiales no habían experimentado ni experimentarían nunca la muerte, entonces serían superiores de algún modo a Jesús, y entonces el autor los refuta y les dice, no señores, así Jesús haya sido un hombre, haya clamado con dolor y lágrimas, ¿no? El texto lo dice, ¿no? Que rogaba a Dios con gritos, ¿no? Así él haya sido un hombre mortal como nosotros, fue exaltado por encima de los ángeles. Y entonces en este caso los ángeles están realizando la voluntad de Dios, manifestándonos la grandeza de su Hijo, absoluta de su Hijo Jesucristo, que es igual a Dios, por encima de toda criatura del cielo y de la tierra, porque Él es el Hijo de Dios y está sentado a la derecha de la majestad en el cielo. Entonces, a lo que llevaría esto de los ángeles sería a que el autor ha utilizado el tema de los ángeles, de la superioridad de Jesús de los ángeles, para, digámoslo, afirmar la divinidad de Jesucristo, que algunas personas, y se sabe que entre los primeros cristianos hubo quienes negaron la divinidad absoluta de Jesús. Decían, no, es una divinidad participada. Jesús es hijo de Dios y en eso ya hay una diferencia. Ah, claro, nosotros afirmamos las diferencias en la doctrina trinitaria, obviamente no son idénticos, son distintos, ¿no? Pero son el único y el verdadero Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces eso sobre los ángeles. Incluso les conté la experiencia personal para que vean cómo uno no se puede dejar llevar por las bromas ni por los chistes. Las bromas son bromas, por eso yo muy conscientemente cuando quise decirle lo de la broma de que la carta de San Pablo a los hebreos, que ni es carta, ni es de San Pablo, ni de los hebreos, les anticipé. Es una broma y como tal hay que tomarla, ¿no? Lo mismo pasaba cuando dije eso, que me costó mi buen repelo, mi buen regaño, de que el ángel Gabriel le dijo a María que no temiera
y había algo de irreverencia en ese, y hay algo de irreverencia en ese chiste, que él era un género literario. No, no son simplemente un género literario, ¿no? Hacen parte de nuestra fe, ¿no? De ellos hemos sabido y hemos oído a través de la palabra de Dios. Ahora, recuerden que existe la hermenéutica, o sea, la interpretación. Entonces, y la interpretación depende mucho de el contexto en el que se escribieron los libros sagrados y del contexto en el que los leemos. Y entonces hay que estudiar eso crea una dificultad, pero una dificultad que es apasionante, ¿no? Porque entonces nos lleva, bueno, ¿y por qué creían? ¿Y cómo se los imaginaban? ¿Qué nombre les daban? En fin, miren que cuando comenzamos las clases este semestre les hablé de la angelología, de cómo en la literatura apocalíptica estos personajes ocupan un lugar importantísimo, ¿no? En los textos más antiguos del Antiguo Testamento no se habla sino de un ángel, del ángel de Yahvé. No se le da nombre. Y ese ángel de Yahvé, pues el mensajero de Dios. Después es que se multiplican, que aparecen ya no un ángel, sino millares de ángeles. Y se les dan otros nombres. Y se les dan nombres propios. Y se les atribuyen acciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, el ángel exterminador en el Éxodo pasa asesinando, a eso lo mandó Dios, a matar a los primogénitos de los egipcios. Y así, y lo que hablábamos también a propósito de los ángeles presentes en el Apocalipsis. Ahora, dar una respuesta y decirles, bueno, yo creo que en la Suma Teológica de Santo Tomás hay pasajes. Es formidable. ¿no? Hay una explicación en la Suma formidable. Teológica hay capítulos enteros precisamente sobre los ángeles desde el punto de vista teológico. Entonces podríamos ir a recabar allí lo que los autores, los teólogos medievales, de los cuales el príncipe es Santo Tomás de Aquino, pensaban acerca de ello. ¿Cómo explicaban nuestros hermanos, los cristianos de la Edad Media, los más avisados, los más estudiosos, los más sabios, los más inteligentes, cómo explicaban a los ángeles, ¿no? De pronto también en los manuales de teología actuales podremos ir a ver cómo los teólogos modernos, pues, por ejemplo, habría un texto, manual teológico muy importante de la época inmediatamente posterior al concilio, y voy terminando, que es el Mysterium Salutis. Es posible que sus profesores de teología dogmática se los hayan mencionado. Se encuentran en las bibliotecas, son una colección muy grande, porque pretende ser una especie de suma teológica actualizada para el siglo XX, que fue cuando apareció después del concilio, entre los años 70 y 80, apareció esta obra Mysterium Salutis, o sea, el misterio de la salvación. Y allí, seguramente, en alguno de los volúmenes, hay varios capítulos, una sección dedicada a la explicación teológica de los textos que en la Sagrada Escritura hablan de los ángeles. Yo los remito a eso porque hago la distinción. Yo no soy teólogo. Uno tiene que saber qué es. Yo soy biblista. Y entonces yo llego hasta lo que dice la Biblia y hasta cómo interpretar. Claro, los teólogos, ¿sobre qué hacen su teología si quieren ser teólogos cristianos? Sobre lo que dice la Biblia. Pero los teólogos manejan unos instrumentos que yo no manejo en mi condición de biblista, que son los instrumentos de la mediación filosófica, ¿no? La cuestión filosófica, la cuestión racional, la exposición racional, el quoerens fides intellectum, ¿no? Que decía, entonces habría que preguntarle a un profesor de teología, bueno, teológicamente, ¿cómo es esto de los ángeles? ¿Qué dicen los teólogos modernos, actuales, contemporáneos, acerca de los ángeles? ¿No? Y obviamente que los tenemos que tratar con todo respeto. Y miren, después de muchos años, entonces yo he vuelto a mi fe, o sea, mi confianza ingenua, infantil, en el ángel de la guarda. Y he vuelto a rezar lo que rezaba de pequeño, arrodillado al pie de la cama. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía.
Pero eso no es les ingenuidad, padre, ampare es ni muy de bello. noche ni de día. Entonces, muy buena la pregunta que dio pie a un tema que aparece en la carta a los hebreos, muy desarrollado y que es importante. Queriendo Dios, en la próxima clase, que será la última, daremos algunas otras puntadas que yo tenía preparadas sobre la carta a los hebreos, pero ya creo que hemos dicho bastantes cosas y lo más importante es que ustedes ya la han leído y la han comentado ustedes mismos y para mí, para el trabajo que me han presentado. Entonces, así queda un poco más completo Padre, nuestro padre, tema. Les qué deseo pena lo una molesto. feliz Padre, mañana. padre, qué pena lo molesto. Es que usted dijo en Hebreos 13:24, saluden a todos sus guías y preguntaba qué palabras se usaba en la Biblia como guías, si eran los presbíteros y lo demás. Yo en el chat encontré en la versión mía del hebreo, del griego, encontré esa palabra que escribí en el chat. No sé si usted me pueda decir qué significa. Miro, a ver, un momentico. La primera que está ahí. El chat. ¿Dónde estará? En la parte de De abajo, abajo, padre, dice dice chat. participantes, chat. Tiene que mover el apuntador sobre la parte de abajo, padre. Participantes. Al lado dice chat. Al lado chat y le da clic al chat, padre. No, pero no me sale el chat. Al lado dice nueva función. No. Bueno, ¿qué palabra dice? Deletréamela. Está en griego, padre. Si quiere, voy a hacer una cosa. Voy a compartir, voy a escribirla aquí rápidamente y voy a compartir la pantalla para que... Bueno. Pero no lo voy a sacar, padre, un momentico. Esta es la palabra. Permítame, le voy a aumentar. Un segundo, un momento. Ok, padre. ¿Qué versículo es, Marco? ¿Qué hiciste, Marquitos? ¿Qué El hiciste? 13:24, donde dice saluden a 13. todos sus guías. El padre decía que no se acordaba qué palabra decía ahí para saber quiénes eran los guías de esa comunidad. Sí, dice, es una palabra que procede pues, de un sustantivo o está emparentada con un verbo egeomai, que entre otros significados, porque ustedes saben que en todas las lenguas las palabras tienen distintos significados, pueden tener varios significados, entre otras significa conducir, dirigir, ser líder, ¿no? Es el verbo egeomai, y este egumenos es un participio de ese verbo, en alguna de las voces o en alguno de los modos del verbo griego. Entonces, por eso traducen los traductores guías, podrían también haber traducido líderes, Dirigentes. podrían también traducir gobernadores. Acá O dice sea, dirigentes. se está refiriendo a un ministerio a un ministerio pastoral, sin darle un nombre preciso, sino simplemente sus directores, sus guías, sus gobernadores, sus líderes, algo así, ¿no? Muy bien, Héctor, muy bien, muchas gracias. Miren Marco. que fuimos incluso hasta el griego, ¿no? Qué bueno, muy bien, así se aprende. Les deseo feliz mañana. Padre, muchas Gracias, gracias. padre. Muy amable, padre, gracias. Excusas por lo malo que han Gracias, habido. padre. Gracias, Bendiciones, padre. Oraciones. Gracias, Gracias, Marquito. padre. Dios lo guarde, Gracias, padre. Marquito.